Buenos días a todos. Hoy tenemos un largo día por delante, un gran día porque salimos de Perú y nos vamos a cruzar la frontera con Ecuador. ¡Bienvenidos a Ecuador! ¡Cayú, tu primer país internacional, el peruanito! Por cierto, somos Mónica y José y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Cayú. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. De hecho, ya ni se inmuta por pasar países. Bienvenidos a Ecuador. Legalmente. Legalmente, geográficamente y espiritualmente. Ha sido una frontera absolutamente maravillosa, sobre todo después de nuestra terrible experiencia en Brasil entre Brasil y Perú. Ha sido súper tranquila, no había nadie, hemos hecho frontera en media hora, llevaba sin suceder esto muchísimos meses. Sí, pero bien controlada, sí, pero sí. Estaba súper tranquilo el sitio. Estaba tranquilo, muy simpático todo el mundo. Eso sí, desde la frontera a donde vamos ahora, que ya nos hemos alejado media hora, nos hemos encontrado ya 5 controles policiales donde paran a todo el mundo. Sí. Nos han parado en todos, nos han pedido todos los papeles de todos, o sea, hay muchísimo control policial. Pero todo el mundo súper simpático. Sí, todo el mundo muy bien, nadie nos ha tratado mal, no hemos tenido ningún tipo de mala experiencia con nadie de la policía. Estamos en Ecuador y ha cambiado el paisaje radicalmente. Va a cambiar otra vez porque estamos aquí al ladito del mar, entre campos de plátanos y vamos a subir hasta la montaña. Plataneras. De aquí vienen los plátanos de más de medio mundo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es el mayor productor, creo, ¿no? Puede ser, no lo sé. Sí. No me extraña, está todo lleno de banana. Y verde, dejamos el desierto. Sí, por fin. Esperemos que cuando volvamos a llegar al mar, Cayú ya tenga competencias natatorias para poder... Natatorias. Hay que practicar. ¿Cómo inventas, tío? Ya tenemos nuestro primer dinerito en Ecuador, que son dólares. Y hemos tenido la suerte de que no teníamos dónde cambiar y de repente ha aparecido un peaje donde hay que pagar $1, pero no nos aceptaban ni peruanos ni euros. Así que no podíamos pagar y hemos tenido la suerte de en una gasolinera poder pagar con tarjeta y que nos marquen más y nos devuelvan $20. Ha sido súper simpático, así que nada más entrar ya la gente tratándonos muy bien, muy bien. Parece que estamos otra vez en Brasil, esto es selva, verde, ríos. No nos podemos creer que esta mañana hayamos amanecido en el desierto y que en realidad solo hayamos hecho 3 horas de carretera, en plan, impresionante, mirad lo que es este lugar. Y eso que se ve ahí en los laterales de la carretera, que nos tenía intrigados al inicio, son... ¿cómo se dice? Granos de cacao. ¿Granos? Sí, grano. Es cacao. Sí. Que están secando cacao. Que lo ponen a secar en el alquitrán, me imagino, porque se calienta mucho por el día. En Brasil hemos visto la forma de secar, que era como unas estufas que los ponían en unas bandejas metálicas. Aquí al parecer la cosa es un poco más artesanal. ¿Será que tiene sabor a rueda de neumático? Está bien, que la de la carretera. ¡Hala! Es que hay un montón. Plátanos. Por si falta. Yo creo que aquí vamos a encontrar unos chocolates riquísimos por esta zona, pero es increíble. Bueno, el fruto del cacao es bien rico. Nos gustó mucho en Brasil, habrá que buscarlo. Sí, secarlo. Yo no sé por qué, no me imaginaba en absoluto que Ecuador estaba todo selva desde hasta la parte de la montaña. Ahora estamos subiendo, que vamos a subir 2000 metros hasta llegar a Cuenca. Y es que es selva, 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 ¿eh?
Qué bonito. Cómo se echaba de menos el verde en el desierto. Y ahora se echará de menos el mar. No, un rato no. Está lloviendo. Llevábamos sin ver llover desde Brasil, ¿no? Sí, sí, desde esas inundaciones gigantes que hemos visto en Portobello, en la Rondonia. El Armageddon. A ver, desde entonces Llevamos no 4 veíamos meses sin llover, ver llover. sí. Una vez en Perú, a nosotros no nos ha llovido nunca. no. Ay, la verdad que echaba de menos la lluvia así una vez de vez en cuando. Y ver todo verde, qué bonito está. Es muy bonito el entorno, recuerda un poco a los Alpes o así, todo, las laderas verdes, con praderas, Al norte de España, unas total. casitas aquí, ahí esparcidas. Flores, muchísimas flores, bosque con nubes, cambio de paisaje. Sí, Madre sí, sí. mía. Y del calor, ayer teníamos 32 grados dentro de la furgo, hoy estamos ya con 15 grados y vamos a seguir subiendo hasta Cuenca, así que a ver con qué frío dormimos hoy. Menos mal, no hemos quitado el edredón de la cama. Pero Cuenca no es tan alto, está a 2000 metros. Unas 1500. Claro, subimos porque estábamos en el mar, Claro. pero no es como cuando hemos subido antes a los Andes y subes a 4000, nada de eso. Pero aún así, ahí es precioso. Otra cosa buenísima de Ecuador, después de salir de Perú, es el precio del combustible. Porque no llega a $1.80 el galón. Así que el litro cuesta menos de 50 céntimos de euro o de dólar. Es impresionante, es barato. Siendo que en Perú pagábamos €1 el litro o $1 el litro. Así que es una diferencia La mitad. abismal. Abismal. Pero ya podría ser Ecuador del tamaño de Perú y Perú del tamaño de Ecuador. Las cosas no se eligen así. Cayu, tienes tú todos los juguetes. No puede ser. Toma, Nacho. Chiqui, ¿qué opinas de esta situación? Te da igual, ¿verdad? Por ti que se maten a tu lado. Dos años de viaje, algún día nos tenía que pasar. Hemos pinchado por primera vez. En muy buen lugar. Sí, al menos eso. Estábamos a 2 minutos de una chantería y cuando nos dimos cuenta. Esto estará así, no sé de cuándo, pero... ¿Qué haces, Jose? Llenar la rueda. Hay que parchearla, a ver si no necesitamos cambiar por una nueva, porque estas ruedas aún estaban para dar unos kilometritos. Y Ecuador son bien caros los neumáticos, así que... ¿Sí o qué? 120 euros un neumático de esos, más o menos. ¿Cuánto nos costó la otra vez? ¿Te acuerdas? Buenos días. Desde la bonita ciudad de Cuenca, de donde nos marchamos hoy mismo. Llevamos unos días en Cuenca que no hemos cogido la cámara tristemente porque la verdad que era una ciudad que merecía mucho la pena enseñar. Hemos hecho unas fotitos, nos la pasamos aquí. Nos ha gustado muchísimo. Sí, muy bonita la ciudad, hemos aprovechado como siempre para gestionar cosas y movidas en la ciudad. La última cosa que vamos a hacer es ir a por aceite para la croqueta, porque lo hemos encontrado muy bien de precio aquí. Y de aquí seguiremos nuestro camino. Y de aquí seguiremos nuestro camino hasta Shore de Lake, un pueblo que es conocido por sus orfebres. Orfebres. Un pueblo que es conocido por sus orfebres y la alfareros. filigrana de plata. Así que allá vamos. Ya estamos casi en el pueblo de Shore de Lake. Ayer conocimos a una pareja de españoles viajeros que os dejamos por aquí su página web
porque si necesitáis guías para ir a cualquier sitio del mundo, ellos los tienen cubiertos, casi seguro, ¿eh? Sí, son de Barcelona y tienen un blog súper chulo. Sí, que se llama De mayor quiero ser mochilera. Sí. Échale un ojo porque es súper recomendado, ¿eh? Y hemos pasado un buen día con ellos y a ver si hay suerte y nos los volvemos a encontrar Sí. un poquito más adelante en Ecuador o Colombia. A ver si nos cruzamos rutas. Bueno, la panda se queda aquí, que aproveche Cayu. Bueno, y se pone las zapatillas y nos vamos. Bienvenidos a Chordelec. Este es un pueblo que tiene poco más de 4.000 personas y donde hay más de 350 joyerías. Son conocidos por la filigrana que hacen y los trabajos que hacen en plata y en oro. Utilizan plata pura, que es muy blandita, y hacen unos trabajos súper pequeños que encima están muy bien de precio comparado con el trabajo de la plata en otros lugares. Sí, y es plata que se saca aquí mismo en Ecuador, más al sur de donde estamos. De ahí viene la plata que se utiliza aquí. Son las minas de Azuay, ¿puede ser? No, Azuay es la provincia. Ah, esto es la provincia de Azuay. La pieza de filigrana típica de Chordelec es la candonga, que es eso que os hemos enseñado que hay en todas las farolas, y la grande que acabáis de ver ahí. En especial esa pieza grande de candonga tiene 20 kilos de plata y se hizo por un artesano hace ¿cuántos años? 20 años. El significado de la candonga es muy curioso y muy bonito. Las candongas, que podemos verlas ahí, representan el sol y la luna que se sobrepone al sol. Esta es la historia que nos han contado. Un eclipse. Como un eclipse solar. Y de luna. Los dos eclipses, digo. Sí, ¿verdad? Puede que sea un eclipse del sol, un eclipse de la luna, Tenemos un aquí bi-eclipse, no sabemos. disociación de ideas, Sí. pero lo vamos a buscar para deciroslo. Y otra cosa es que las gorras de Panamá, que se llaman gorras de Panamá, como esta, no son de Panamá, son de Ecuador. Y aquí están por todos lados también. A ver si hoy encontramos algún mercadito donde veamos muchas para enseñarles. He mirado por arriba porque creía que estabas señalando una No, gorra no. aquí. No, es para poner aquí. Al parecer, el significado de la candonga no está muy claro. Es como una especie de conexión de diferentes símbolos de la naturaleza y se regalaba antiguamente, antes de unir en matrimonio a las parejas, los hombres lo regalaban a las cholitas cuencanas como símbolo de posición económica. Le regalaban normalmente pendientes con candongas. Eso he descubierto. No tengo mucha idea de si habrá diferentes puntos al respecto, pero es sin duda una joya muy bonita. Y seguimos camino, ¿no? Dirección. Dirección Riobamba, ¿no? Aunque no sé si llegaremos hoy. No sé. Vámonos. Vamos. ¡Qué bonitas! Se nota que estamos cerca del sol, ¿eh? Las nubes están a otra altitud, ¿eh? Bueno, aquí estamos a 3.000 metros, ¿no? Así. Sí, sí. Nacho, ¿qué quieres, amor? ¿Tú qué, ovejilla? ¿Tú qué? ¿Tú qué, cosa linda? Nunca estuvimos nosotros tan cerca del sol. Bienvenidos a Chibolas. Hoy recibimos un mensaje del gobierno de Ecuador que nos avisaba que va a llover y va a haber viento considerable.
Y nosotros íbamos a ir por la carretera de la Amazonía, pero hemos tenido que cambiar de planes. Siendo que aquí también dan lluvia y viento, pero estamos buscando un sitio donde poder parar, que estos señores puedan salir y que no existan vacas en un radio de 200 metros, ya estaría bien, pero ni 5 metros conseguimos sin vacas aquí. Así que a ver qué encontramos hoy. Todo el cacho de carretera que hemos hecho hoy es precioso. Hemos ido todo el rato por montañas y montes, todo verde, lleno de bosques. Es verdad que es como bosque nublado y a veces hay nubes y lo de la alerta nos ha dejado a cuadros porque ha sido literal al cruzar a una provincia que estaba en alto riesgo de lluvias. Así que vamos a parar para no acercarnos a ríos y mañana acaba la alerta, así que mañana podremos seguir camino. Pero este entorno nos está gustando muchísimo. ¿Estáis de acuerdo? Pues estamos en Chuncho y esto fue lo mejor que conseguimos para poder sacar a los perros. Ya no está Punto mal positivo, no hay vacas y No hay además perros no hay perros y tampoco hay música. La música está ahí abajo en el pueblo. tiene muy buenas vistas. Sí, muy bonito. Esto de estar entre las nubes, muy mágico, ¿eh? Faltaba el quinto elemento. Cuyo afán será llenarse de polvo. Vamos casi a ver si por eso.